Bueno, es un privilegio recibir en Las Cosas como son a un historiador como Mauricio Novoa, peruano y británico a la vez, profesor universitario, decano en la Universidad UPC y autor de libros que han puesto en valor la antigüedad de las relaciones que tenemos con el Reino Unido, porque ha habido el almirante Cochrane, cuya flota trajo a San Martín en el año 20, ha habido el mariscal Miller. Desde antes de nuestra república habían británicos ya actuando porque seamos un país independiente. Señor Novoa, muchas gracias por estar acá. Debo expresarle mi pésame a usted y a sus relaciones británicas, comenzando naturalmente por los funcionarios diplomáticos que han hecho saber oficialmente el fallecimiento de la reina hoy. ¿Por qué es tan importante la reina Isabel? Mira, yo, bueno, primero, mi madre es británica, nació en Inglaterra. Yo soy hijo de británica. Yo creo que es importante por dos cosas. Ella llega al trono en 1952. En 1952 Mao estaba en la China, Stalin en Rusia, en la Unión Soviética, y Truman en Estados Unidos. Hoy día Estados Unidos es muy distinto al Estados Unidos de la época de Truman. China se ha sacudido del maoísmo y Stalin es una memoria de uno de los muchos genocidas que hubo en el siglo XX. Y sin embargo, la reina este año celebró 70 años en el trono. Entonces, creo que te da una perspectiva de continuidad. De lo que significa la continuidad en un sistema político en donde el jefe de Estado es un monarca y lo que ha significado esto para el Reino Unido, porque en 1952 ella nace como hija del emperador de la India. Su padre y su abuelo habían sido emperadores de la India. En 1952 el Imperio Británico había dejado de ser lo que era un quinto del globo, empezaba a desaparecer y para usar una palabra moderna, transicionar. Y creo que ella en este reino se logra una transición de un imperio a un país importante en Europa, que a pesar de haber perdido un quinto de el globo, todavía es una de las naciones líderes en el mundo y ejemplo de constitucionalidad democrática. Entonces eso creo que es extraordinario. Eso en sí mismo es extraordinario. Sobre todo para un país como el Perú, que más bien ha tenido varios jefes de Estado en un corto periodo, ¿no? Ver una jefa de Estado que atraviesa las épocas con esa persistencia, ¿no? Exacto. Ahora, ¿era una figura política, Elizabeth? Mira, yo creo que era una persona muy frugal, que no le gustaban las ceremonias, ni las luces, ni las fotografías, ni toda esta exposición mediática que terminó teniendo. Creo, he leído por ahí que era quizás la persona viva cuando murió más fotografiada del mundo. Pero sí acumulamos los años, ciertamente, ¿no? Pero, y la que ha salido, cuya cara está en más billetes y más estampillas porque en el mundo. En realidad sus imágenes comenzaron durante la Guerra Mundial. Ella tuvo un desempeño muy encomiable como enfermera, ayudando a los heridos de los bombardeos de la Alemania nazi en Londres, antes de ser reina, ¿no? Estuvo en la reserva, no fue enfermera, estuvo en la parte... Yo la he visto en ambulancia, logística, ¿no? en la parte logística estuvo. O sea, en la parte logística. Ya era una figura... La primera vez que ella aparece en un billete es de niña en $1 canadiense. Pero digamos, creo que esto lo que nos es una lección que en general que las carreras de los políticos siempre terminan mal, que los líderes supremos, las voces del pueblo, los padres de las naciones acaban, son finitos, son contingentes,
y que no están en el caso del sistema monárquico constitucional por encima de esa figura. Yo creo que ese sentido de contingencia, de que los políticos son personas que están de paso y que son efímeras en el fondo, genera una gran salud en los regímenes políticos. Ella ha nombrado a 15 primeros ministros. Incluyendo esta última lista, hace 48 horas. Hace 48 horas. El primero fue Churchill, ¿no? Churchill, cuando ella... Y a 12 primeros ministros en Canadá, incluyendo un padre y un hijo. Sí, Trudeau, Pierre Trudeau y Justin Trudeau ahora, ¿no? Entonces antes de venir aquí, escuchaba un testimonio de John Major, y que fue primer ministro ella también, sí. Y decía que la memoria histórica que tenía en los casos anteriores, digamos, problemas, desafíos que ella había visto a lo largo de su carrera, hacía que estas reuniones semanales, que duraban un poquito más de una hora, con ella, eran quizás de las reuniones más útiles que él tenía, porque te daba una perspectiva que ni siquiera el servicio civil, que en Inglaterra es sumamente estable, la memoria de quienes estaban en el servicio civil no llegaban a la memoria que tenía ella. Quisiera saber, para durar tanto, nos ha puesto en duda que ha sido política, que era algo diferente que una figura política, quizá ella, ¿no? Institucional, protocolar, casi ritual, simbólico. ¿Hasta qué punto sus opiniones pesaban políticamente? Por ejemplo, sobre temas de sociedad, como el aborto, como el matrimonio del mismo sexo, como medidas de ese tipo, eutanasia y otras a las que las personas de su generación en general eran opuestas en el Reino Unido. La descolonización o algunas guerras, como una guerra ilegal en la que el Reino Unido participa contra Irak el año 3 de este siglo, por decisión de Tony Blair y de una manera jurídicamente discutible. Finalmente fue aceptado, pero es una participación en una guerra ilegal y por razones falsas, porque no habían armas, como dijo el presidente Bush con el apoyo de Tony Blair. No sabemos lo que ella pensaba, y en la época se dijo que ella no era favorable a esa guerra, pero no lo hizo valer. Explíquenos cómo funciona eso. La lógica de la monarquía constitucional es generar permanencia en el Estado. Y a pesar que ella tiene finalmente poderes constitucionales, los equilibrios hacen que estos, digamos, paradójicamente, para que funcione el sistema, son poderes que ella no debería usar. Y que no usa, de hecho, entonces creo yo que el principal legado político, yendo a tu pregunta, es el asumir, fíjate, la tarea Borges, cuando recibe el premio Cervantes de manos de Juan Carlos de España, decía que le emocionaba mucho recibir el premio de un rey, porque ser rey es un destino que uno no busca, que es un destino que uno encuentra, nadie elige ser rey. Y eso es algo fatal, pero como decía Borges, bellamente fatal. Entonces, creo que el principal legado de Isabel II, y yo creo que de todos los reyes en términos generales, es este sentido del deber. Los reyes no son celebridades y tanto participan, digamos, en las grandes ceremonias de Estado y en las visitas de jefes de Estado internacionales, y ella misma visitando países, como de ser coronel honoraria de un regimiento, visitar una escuela que nadie visita, estar con los mineros en Gales, cosas que no son de celebridad. Entonces, creo que el secreto está en eso. Ella y eso hace que, como lo ves en los testimonios ahora,
creo que el sentimiento generalizado en Inglaterra es que los británicos sienten que tienen una relación personal con ella. Todo británico siente que tiene una relación personal con ella, porque ha sido parte de su vida cotidiana. Bueno, no ha sido parte solamente de la Ahora, parte... Hay un aspecto de su mandato glamorosa, digamos, que ¿no? quisiera que nos aclare. Ella tiene un rol predominante en la iglesia anglicana. Claro, también. es jefa de la iglesia anglicana. Bueno, explíquenos cómo una figura civil puede ser, y ahora ese cargo va a recaer en su sucesor, que es divorciado y que tiene una historia familiar tormentosa, a diferencia de ella, que estuvo casada 74 años con el príncipe Felipe. Pero mira, si tú comparas, ciertamente no el caso de Jorge VI, que nunca llegó a ser príncipe de Gales, pero en realidad si tú lo comparas con los anteriores príncipes de Gales, Carlos ha sido un príncipe de Gales bastante moderado, es decir, salvo por el matrimonio catastrófico, digamos, no es poca cosa, ¿no? No es ni remotamente Eduardo VIII, ni Jorge pero la V, familia en su conjunto está rodeada de dificultades múltiples, ¿no? Hemos visto lo que ha pasado con sonados casos de abuso sexual en me refiero, hermano, ¿no? Él personalmente. En su vida personal, Carlos, a comparación de otros príncipes de Gales, ha tenido una vida mucho más moderada. Un instante para regresar a nuestra cotidianidad política, si me lo permite, yendo al Congreso, donde se da inicio a una conferencia de prensa de miembros de APP. Vamos a escuchar por lo menos parcialmente. ¿Cómo están? Muy buenas tardes, directo en directo. Efectivamente, la bancada de APP, encabezada por el congresista Sarguana, el vocero de esta bancada, viene brindando declaraciones a la prensa en torno a